tal? Muy buenos días a todos de sábado. Hoy hay un mogollón de peña porque como es sábado, pues si encima luce el sol, aunque haga fresquito, pues aquí se está súper bien. ¿Qué tal? Estamos en el segundo día del ciclo de charlillas que estamos teniendo aquí muy interesantes, de verdad. Ayer estuvimos hablando con comisarias, con coleccionistas, con galeristas, con muchos artistas y muchas artistas y fue verdaderamente interesante. Y hoy continuamos. Hoy empezamos con la primera, que es la que va a tener lugar ahora, con gente que habla de arte. Y bueno, pues eso, que os doy la bienvenida al Urbanity Mau Talks 2023. Yo soy Sara Ruballo, soy historiadora del arte y divulgadora cultural y tengo el súper placer, el honor y me lo estoy pasando como una canija presentando esto y moderándolo. Así que bueno, espero que disfrutéis mínimamente tanto como yo y que aprendáis muchas cosas. No dudéis en levantar la mano, en preguntar cualquier cosa porque es una verdadera oportunidad para todos y para todas el tener aquí a esta gente y poderles preguntar sobre su profesión, ¿vale? De verdad que es muy guay. Tenemos esta charla ahora que va a ser un poco de el arte de comunicar de arte. Y luego por la tarde vamos a tener más charlas con artistas, con pintores españoles contemporáneos que están en activo y están con una carrera absolutamente meteórica. Y después hablaremos con unos artistas que han tenido la oportunidad de estar en la residencia de Montreso en Marruecos, donde se han estado formando como artistas haciendo proyectos brutales. Así que eso, no os olvidéis que eso, luego esta tarde continúa la fiesta por aquí, ¿vale? Pillas una cerveza, agua y vamos para adelante. Un aplauso para la gente. Hey. Bueno, pues voy a empezar presentando un poco todo esto. Voy a presentar a mis dos compañeros de aquí, que además son compañeros no solo de bancos. Tomen asiento. Niños, niñas, pasen y vean. Por aquí hay hueco. Bueno, son compañeros no solo de bancos y de ahora mismo de escenario, tarima, sino que también son compañeros un poco de profesión, pero yo solo les voy a moderar, ¿vale? Yo hoy no voy a responder a vuestras preguntas. Me libro. Y eso que Urbanity a veces no sabía, dice, ¿entras o no entras en esta charla? No, no voy a entrar. Me voy a librar de ello. Que se mojen otros, exacto. Que ya estás tú para mojarte, amigo. Bueno, voy a empezar entonces. Se llama esta charla de Urbanity Mau Talks. Muy bien. Un aplauso para estos muchachos que han abierto espacio para sentarse. Muy bien. Esta charla se llama Visibilizar la cultura, nuevas formas de comunicar el arte, que hasta la fecha siempre había sido un poco a veces, bueno, lo voy a dejar ahí. Pero bueno, para empezar vamos a presentar a dos compañeros que se dedican a hablar con todo el amor del mundo del arte y hacérselo llegar a muchas más personas. Vamos a empezar con Javier Sainz de Los Terreros, que es licenciado en Humanidades y Publicidad, Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra, tiene máster en Gestión y en Políticas Culturales de la City University de Londres, lleva más de 10 años como responsable de comunicación digital de nada más y nada menos que del Museo del Prado. Yo creo que algunos hemos entrado alguna vez una mañana de estas en el perfil de Instagram del Museo del Prado y a las 10 menos 10 aproximadamente tenemos a Javier aquí, darle un fuerte aplauso. Haciendo unos directos brutales enseñándonos pues, cositas y secretos del museo. Además en un horario en el que muy poca gente puede ver. Tiene una carrera con un montón de títulos y tal, pero no os voy a aburrir porque no me quiero convertir en esa comunicadora de la que no queremos ser. Y si queréis echarle un vistazo, pues le buscáis por internet, que para eso lo tenemos todos en el móvil. Por otro lado, tenemos a Miguel Ángel Cajigal Vera, que es pues, un gran amigo y compañero, es historiador del arte, es educador en museos, forma parte del ICOMOS. Mira, este me lo sé, no tengo que mirar casi. Es compañero mío en el condensador de flujo, trabaja en la guerra con... en la radio gallega, perdón, en la guerra no. Las redes a veces. Eso que estoy tomando cerveza sin alcohol. Trabaja en la radio gallega, ahí se me ha trabado, y con Julia en la Onda, nada más y nada menos. Y bueno, pues eso, hace un montón de cosas y además es un gran guerrero, ahí sí, es un guerrero de Twitter, donde siempre se parte la cara con sus hilos, hablando de arte para que todo el mundo pues, se culturice lo mejor posible. Bueno, partiendo de esta base, yo creo que estamos bien, ¿no? Tenemos aquí un tuitero guerrero y tenemos también un compañero que utiliza las redes sociales del Museo del Prado para
a enseñarnos el arte. Así que bueno, vamos a hacerles preguntas a ver qué nos pueden contar. Voy a empezar primero por Barro, voy a hacer una pregunta a cada uno y luego preguntas a los dos, ¿vale? La primera es, Barro, ¿qué fue antes, el profesor o el divulgador? Pero las preguntas difíciles ya van de primeras. Y vamos a por ellas, del tirón. Sabes que te voy a hacer intentar estar incómodo. A ver, bueno, buenas tardes. Un aplauso para Barro, por cierto. De verdad. Yo creo que son cosas que son bastante parecidas, por lo menos en mi cabeza. Y la mayoría de la gente que hace divulgación son profesoras y profesores. O en potencia o en ejercicio, que es una cosa que también se olvida bastante a menudo, ¿no? Y al final de lo que se trata es de comunicar. Así que yo creo que a esa pregunta, quizás la divulgación fue incluso un poco antes, ¿no? Todo se divulga. Si cuando haces una cosa quieres contársela a alguien. Y hay un montón de cosas que siempre se dice que parte del placer es contar que las has hecho, ¿no? Por ejemplo, viajar, ¿no? Ya sabemos cómo funciona, gracias a Instagram, ¿no? Que al final hay gente que más que viajar lo está contando. Entonces, yo creo que contar o transmitir las cosas es una de las actividades principales del ser humano desde el principio. Entonces yo diría que la divulgación antes incluso que la docencia más o menos estructurada, porque al final incluso yo pienso en la maternidad y la paternidad y no dejan de ser una divulgación de saberes también en una parte, ¿no? En una comunicación de conocimientos. O sea que al final a mí me parece muy bonito esto de comunicar y yo lo pondría antes. Genial, qué guay. Javier, estudiaste Publicidad y Relaciones Públicas y luego realizaste el máster de Gestión y Políticas Culturales en City University de Londres. ¿Siempre has tenido interés cultural o fue Londres cuando encontraste verdaderamente tu pasión por esto de la divulgación, ¿no? De contenido de divulgar y contar las cosas de cultura? Bueno, no, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho las humanidades, de hecho hice humanidades y eso es lo que más me interesa, ¿no? Que es lo que nos mueve a todos como seres humanos, que en el fondo son las mismas cosas, ¿no? O sea, se va repitiendo. Y la parte de publicidad y relaciones públicas es lo que te da las herramientas para poder llevar eso, ¿no? y transmitirlo o saber esas claves, ¿no? Para conectar con el prójimo. Y lo que pasa es que en Londres vi que se hacía muy, muy bien. O sea, recuerdo un momento en el Barbican. Bueno, el Barbican es un centro que hay de todo, ¿no? Hay exposiciones, también tienes teatro, conciertos. Y llegas tarde, porque es un lío, ¿no? Entre los metros y tal, y en la puerta te encuentras a alguien con la sonrisa, que en lugar de decir tú no vas a llegar, tal, y además es que ya, que es lo que a veces me pasaba aquí, que uno vas a llegar fatal, y entonces ahí sí que no llegabas, porque te acompañaba corriendo contigo con la sonrisa todo el rato hasta llegar a tu asiento. Y luego cuando salías de ahí, la última cosa que veías también era alguien sonriendo. Entonces dices, esto lo están haciendo muy bien, tenemos mucho que aprender. Entonces sí que ahí, bueno, se abre una vía, ¿no? Es una de las preguntas, además, que tenemos, que te voy a hacer la siguiente a ti del tirón, porque va muy al hilo, es ¿qué diferencia hay, si las hay, de la comunicación cultural entre España y Reino Unido? Sí, yo creo que que está mucho más integrado. Lo que yo veo en España es que, por ejemplo, en diferentes... Yo he estado sobre todo en el mundo de museos, pero también he estado un poco en el mundo de artes escénicas, y lo que se veía era que cuando ya tenías el producto, la obra, la exposición, ya está. Ya la gente como que se relajaba y ya está. Y no ha acabado. No ha acabado, ahora lo tiene que ver la gente, si no, no vale. Entonces esto en el mundo anglosajón está muchísimo más integrado, ¿no? O sea, no acaba el proceso hasta que no acaba la exposición, hasta que no lo has comunicado bien, hasta que no has organizado todo. Entonces sí, pero aquí costaba mucho, ¿no? Y creo que, bueno, que todavía cuesta. Es una actividad que en lugar de estar integrada dentro de todo el proyecto, es como, bueno, colateral, ¿no? Le toca a otros. Y no, es parte esencial, ¿no? Que llega a la gente, si no, no tiene sentido hacerlo. Siempre se suele decir que si no se pronuncia o no se dice, no existe. Claro. Entonces, claro, si la gente no se entera, por muy guay que sea tu exposición, si la gente no va a verla y no se entera que existe, no vale para nada. Bien, vamos a por Barro otra vez. No sé si ir a saco ya. ¿Ya a estas horas? No, espera, voy a esperar. Espera. Eres miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMOS. ¿Cuántos y cuál es tu rol y por qué esta institución? ¿Por qué? Pues la verdad es que llevo un mogollón de tiempo trabajando, colaboré con ellos hace muchos años. O sea, yo estoy muy vinculado al Camino de Santiago. La gente que más o menos me conozca en redes... ¿Eras gallego? Soy gallego, no se me nota. Y la gente que más o menos me conozca de redes, aún lo comentaba ayer cenando,
que yo en redes no hablo de lo mío, paradójicamente, hablo de otras cosas. Y yo durante muchos años he hecho investigación precisamente en el ámbito patrimonial. Y mi primer trabajo patrimonial fue hacer un informe de... Suena muy aburrido, ¿vale? Pero fue como una revisión de estado de bien, que es que los bienes que están en la lista de Patrimonio Mundial se revisan periódicamente por el Consejo de Monumentos y Sitios, que es el ICOMOS, que es el organismo asesor de la UNESCO en esta materia, ¿no? Entonces, literalmente, lo que tenías que hacer era coger una lista de monumentos, lugares, y ir a visitarlos, ver cómo estaban, comprobar su estado de conservación. Es un curro que te mueres, porque ves, pues, en un fin de semana ves 40 iglesias románicas, o sea, es una locura. Y a partir de ahí empecé a colaborar con ellos, luego entré unos años después y actualmente colaboro en lo que es la comisión de comunicación, que es un poco la guerra en la que yo estoy últimamente, porque es cierto que hay mucho trabajo oscuro, lo que decía Javier un poco, que yo creo que no se cuenta y que es interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace exactamente el ICOMOS? ¿Qué hace exactamente un museo? ¿Qué hace exactamente un teatro? Yo siempre pongo un ejemplo en las charlas o en las clases, y es que creo que tradicionalmente el ámbito cultural está pensado un poco como un palacio barroco. Lo vais a entender. No es que yo me vaya siempre al barroco, pero lo vais a entender. Si visitáis un palacio barroco cualquiera, veréis que están llenos de pasadizos, estos que Shakespeare explotaba mucho en sus obras de teatro, pero esos pasadizos eran para el servicio, no eran para que se escondiese el asesino de nadie, que también valían, supongo, pero eran para que el servicio, cuando tú pedías un té, el servicio apareciese solo para dejar la bandejita de té y desapareciese de la vista. Y yo creo que en general las instituciones culturales tienen un poco ese vicio, que es de otra manera de ver la cultura, ¿no? De que tú montas una exposición que ha dado un curro increíble a decenas de personas, pero esas decenas de personas tienen que ser invisibles, tienen que ser como el servicio que aparecía por una puertecita, dejaba el servicio de té y desaparecía. Y yo creo que, antes cuando estaba Javier hablando del Reino Unido, yo creo que en el Reino Unido, por ejemplo, divulgan mucho esos procesos, que me parece muy interesante, ¿no? Divulgan lo que hay detrás del montaje de una exposición, lo que hay detrás del montaje de una ópera. Si la gente sabe lo que hay detrás del montaje de una ópera del Teatro Real, flipa por colores. Pero normalmente no se hacía. Y creo que eso es un poco lo que a mí me interesa y lo que a mí me interesa comunicar. Entonces, como historiador, barres para casa y te gusta el contexto de lo que envuelve cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Bien, pues entonces de repente empiezas a divulgar en Twitter, apareces en Twitter. ¿Cómo y por qué? De casualidad. Yo soy una persona... ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? Para ser una cuenta cultural, ¿eh? No lo sé. 180.000. Sí lo sabes, 180.000. Creo. Sí, más o menos. Ahora ¿cómo está el señor liándola? Y yo creo, hoy venía a no meterme en charcos. Empecé en Twitter de rebote. Yo en su momento empecé con un blog y cuando hice el blog tomé una decisión de estas que ahora se consideran estratégicas, pero que yo no tenía ni pajolera idea de que esto era estratégico, que fue hacerme la cuenta en redes sociales con el mismo nombre del blog. Y además tener el cuidado de buscar un nombre que pudieses tener en todas las cuentas sociales, que no tengas que poner en una barra baja, barra alta, guión, asterisco o lo que sea, sino que sea el mismo en todas. Para nada en absoluto, porque yo no las usaba. Y fue a partir de ahí, ¿no? De repente me di cuenta un día que estábamos en Twitter hablando de arte a las 12 de la noche. Y que gente, pues como Cipri, que está aquí, o como tú, o como mucha gente que no está aquí, hablaba de arte con pasión, a veces con mucha pasión, a veces incluso con demasiada pasión, pero que eso me parecía muy interesante, porque parece que solo se puede hablar con pasión de fútbol y política. Y no, cada uno somos friki de lo nuestro. Y yo soy muy friki de lo mío. Y encontrar otros frikis de lo mío me pareció como muy terapéutico. Pedante también, ¿eh? Pedante también. Sí, podemos ser un poco pedantes, pero yo creo que al final es un poco lo mismo que... O sea, tú enciendes un programa de fútbol y si no te interesa nada el fútbol, también te parece un poco lo mismo, ¿no? Estás fuera de esa dinámica. Y a mí me interesaba un poco ese proceso. Yo me inspiro mucho en la narración y sobre todo en los comentaristas deportivos de Estados Unidos. Otra vez el mundo anglosajón. Porque aquí yo veo mucho deporte, muchísimo. Soy muy friki del deporte y además de deportes raros, como el curling. Yo flipo con los mundiales de curling, ¿vale? Me grabo los partidos entre Suecia y Noruega, que son la cosa más loca que hay. O sea, ríete de la final del mundial de fútbol. Cuando ves un Suecia-Noruega, eso sí que es realmente deporte de alta tensión. Y tú ves a los comentaristas deportivos de Estados Unidos que te explican lo que estás viendo, que es otra cosa que aquí no pasa tanto. Aquí reaccionan, está muy bien, y allí también está la persona que reacciona, que es el narrador o la narradora, pero está la persona que te explica, porque a lo mejor tú no entiendes de qué va la vaina. Yo no entiendo de qué va el curling, necesito saber qué... El curling es, simplificando mucho, es como la petanga, pero con hielo, ¿vale? Los principios son parecidos. Suena emocionante, ¿verdad? Vale.
Pero entonces, cuando hay una persona que lo entiende, que ha jugado durante un montón de años y que te explica lo que estás viendo, y pasa lo mismo con el ciclismo, con el tenis, con lo que sea, entonces tú entras ahí. Y a mí me interesa hacer eso mismo, pero con la pintura, con la escultura, con la arquitectura, con el patrimonio cultural, porque al final permite que la gente entienda de verdad. No que le digas a la gente, te tiene que gustar la Catedral de Burgos. ¿Por qué? Porque te lo digo yo y si no eres un inculto. Pues te tiene que gustar la Catedral de Burgos por estas razones. En realidad no te tiene que gustar, pero tienes que saber que tiene este valor, ¿no? No te tiene que gustar porque de hecho has escrito un libro que se llama No pasa nada si no te gustan las meninas. Entonces, bueno, exacto. en fin. Ahora hablamos de eso. Vamos a hacer una pregunta a Javier y es una de las cosas que yo creo que ha venido todo el mundo aquí a saber es cómo empiezas a hacer directos en el Instagram del Museo del Prado. O sea, ¿qué pasa ahí en ese momento? Porque fue una maravilla para todo el público que estaba esperando que el Museo del Prado se sacudiese un poquito el polvo. Venga, que queríais que lo dijese, ¿eh? Anda que no. O sea que un aplauso para Javier por iniciar los Instagrams, los directos de Instagram del Prado. Pues fue, la verdad es que, bueno, pues ver la oportunidad, porque ahora pasa todo muy rápido, nos pensamos que siempre ha estado ahí, que el vídeo en directo ha estado ahí, pero el vídeo en directo lleva 2 días. Empezó con Periscope, con Twitter, y de hecho empezaron a probar y a ver qué se podía hacer, ¿no? Qué podían hacer las instituciones con esto, luego empezó ya Facebook Live, Instagram vino incluso después, que ahora parece que es todo... Y probando. ¿Fue idea tuya? Sí. ¡Oh, otro aplauso! Porque fue idea tuya y porque te la aceptaron. Porque Sí, les cuesta aceptar cositas. No, no tanto. Jolines, pues tanto. tienes las teclas entonces, ¿eh? No, bueno, hay que saber qué propone. Claro, exacto. No, la idea era mostrar la colección, pues ese sentimiento un poco privilegiado, ¿no? Lo que comentabas antes de qué hay dentro, ¿no? El día a día del museo. Y luego, poco a poco, escuchando los comentarios de la gente, ¿no? Que decía, ¿y qué pasa aquí? O cuéntanos la historia, pues bueno, ya vas modulando. Y luego son muchos años, porque es desde 2017, y entonces, pues ya como todo, ¿no? Pues te vas creando un formato. Y hablando del curling, y se te van ocurriendo cosas, ¿no? Que ves en las obras y dices, esto es interesante, ¿no? O creo que es interesante, lo voy a contar. Pues, por ejemplo, hay una pintura de Bruegel, de estos... Bruegel son una familia que al final hay un montón de Bruegel, ¿no? ¿Te crees que dices Bruegel? No, ¿cuál? Pues este es uno de los hijos que se beneficiaban mucho de lo que hacía el padre. Estaba hasta la abuela. Sí. Y entonces tiene una obra donde se ven pues, típica escena un poco así costumbrista y hay gente jugando al curling. O sea, estamos entonces en el siglo XVII y ves a unos, dices, eso es curling. Y otros que están jugando al golf, que es la versión antigua de lo que ahora es el golf. Y entonces, bueno, pues tiras un poco del hilo y dices, esto es curioso, ¿no? Porque es algo cercano a nosotros. Entonces vamos a ligar algo, un elemento que sea cercano a nosotros con una obra que esté aquí y que normalmente no te va a dar tiempo a ver, porque las visitas que haces a un museo son siempre, estás cansado, has quedado luego para comer o estás en otra ciudad o no te da tiempo, ¿no? A ver estos detalles. Entonces, ¿por qué no ir tirando del hilo, ¿no? Ir deteniéndose en pequeños detalles y luego ya cada cual que lo pueda ver? Y también, volviendo a lo que comentaba Miguel Ángel, y luego el placer que es ir tú a visitar el Prado y decir, no, fíjate, el curling viene de aquí. Claro, ya estás, ya vamos. Claro, entonces eso pues también, ¿no? Eso también aporta. ¿Y puedes contar alguna anécdota de algún directo en plan de que haya pasado algo que te has... Porque muchas veces entrevistas a conservadores que están allí, a gente, pues vienen de todo el mundo y no sé, algo que te hayas quedado diciendo, madre mía, este dato, aparte del curling, cuéntanos otro dato para que la gente vaya al Prado y diga, quiero ver el detalle que ha dicho Javier en la charla del Urbanity Mautal. Sí, la verdad es que hay un montón, porque, bueno... Por eso quiero que elijas una. Sí, en las charlas, pues al comienzo las hacíamos, solo, ¿no? Luego también era con mi compañero Bernardo Pajares, que también nos turnamos, y luego poco a poco el personal del museo se ha ido apuntando y ahora están todos encantados, ¿no? Son ellos los que nos vienen, oye, tengo este trabajo muy interesante, ¿por qué no lo sacamos? Pues sobre todo, por ejemplo, en restauración, ¿no? Que estás hablando con una restauradora y te dice, sí, porque fíjate, además es que aquí se ve la huella del artista. Y dices, ¿cómo? Entonces te acercas y además con el móvil es genial porque te puedes acercar muchísimo y se ve perfectamente cómo pues, en las tres edades de Baldwin se ve perfecta. Tenemos un TikTok de eso también. Se ve perfectamente la huella. Entonces, bueno, pues ya está bien porque te acercas a la obra de arte desde otro punto de vista. Ya no es una imagen, estamos acostumbrados a ver el arte con imagen, 2 dimensiones, en pantallas, con unas dimensiones así como muy
a verlo y entonces ves la materia, ves la pintura, ves, lo hace real, ¿no? Entonces tiene como más sentido, te une más, porque estás casi viendo, imaginándote el momento exacto en el que el artista ha metido ahí el pulgar sin querer, porque era sin querer. Y bueno, y te está llegando, ¿no? Entonces lo humaniza y al hacerlo más humano, pues también enganchas, ¿no? Pues bueno, con la colección, con el arte. Además, es que con todo esto habéis recibido premios de divulgación en redes de Webby AdWords, en International Academy of Digital Arts and Science, también el premio de For Your Fest de TikTok. ¿Cómo fue la incursión en TikTok? Pues muy divertida, la verdad es que muy divertida, porque claro, estás ahí, a ver, hay un público enorme, muy joven que está en TikTok. Pues tienes que ir, ¿no? O sea, tienes que estar, es parte de tu responsabilidad como... No va a la montaña. Claro, como museo, pues seguir siendo relevante para la sociedad, porque si no, pues sigue siendo ese comentario muy feo que has dicho antes de ese museo de polvo y no sé. Tenía, sí. No, que es una broma, es una broma. Entonces tienes que ir donde está la gente y seguir siendo relevante. La cuestión es, claro, ¿cómo, no? Porque ese formato de primeras, a ver, bailar no vamos a bailar, o sea, eso está claro, porque no... Claro, entonces al final tienes que ser fuerte en lo que se te da bien, se nos da bien el arte, ¿no? Pues hay que tirar por ahí y también intentar no... La gente frivoliza mucho la juventud, pero no, o sea, a todo el mundo nos apetece bailar, hacer el tonto, pero también nos apetece hablar de otras cosas y cosas más serias o cosas más artísticas. Entonces, nada, empezamos probando, todo probando. Y de hecho, si veis los vídeos, bueno, me da vergüenza decirlo, pero si veis los vídeos del comienzo, son horribles. O sea, los hacía yo porque bueno, ibas probando, ¿no? Y de tirón, y ha habido una evolución enorme. Luego ya con Bernardo Pajares, que además que tiene esa locución ahí muy buena de radio, y ya con un guión acortando muchísimo los tiempos. También esto ha cambiado. Antes el vídeo era de 1 minuto y ahora con 20 segundos, y si lo puedes hacer en 15, ya está, ¿no? Y ha funcionado muy bien. Lo bueno que tiene TikTok, además, es que si funciona, o sea, si has dado con la tecla, lo ves enseguida. Entonces, bueno, pues vas tirando de ahí. Sí, tienes analíticas inmediatas. Eso también pasa en Twitter, ¿verdad, Barro? Que cuando algo funciona, de repente en Twitter se viraliza a muchísima velocidad o se incendia a mucha velocidad. Cuando funciona o cuando no funciona. Sí, las dos cosas. Son las dos opciones. No, Twitter es curioso, porque Twitter es tan inmediato que a veces se te escapa de las manos. Es muy divertido porque ahora han implementado, para los que hemos pagado el impuesto revolucionario, que yo he pagado el impuesto revolucionario del señor este. Tanto ama Twitter. Sí, porque no me queda otro remedio. Han implementado una función que me hace mucha gracia y es que te da tiempo, o sea, con esa función tú le das a publicar el tweet y no se publica. Te da un tiempo determinado para que lo borres y te pone como una especie de cuenta atrás del tiempo que te queda para borrarlo y que nadie lo haya visto, que yo pensaba, ostras, yo pensaba 3 o 4 personas que igual lo necesitaban eso. O es por si tuiteas a altas horas de la mañana, no lo sé, pero me hacía gracia, ¿no? Yo en general soy una persona que piensa mucho lo que pone, por lo menos desde hace bastantes años. ¿Cómo lo haces? Porque vas a una velocidad bestial. O sea, yo estoy hablando contigo por WhatsApp, comentando el condensador de flujo y a la vez estás tuiteando la sección de antes, la sección que se está emitiendo en directo y además el trending topic de no sé qué. O sea, no sé cómo... Es costumbre un poco, o sea, te acabas acostumbrando. Cuando a mí me toca muchas veces dar clases sobre redes, y de hecho en el máster tenemos una asignatura de comunicación no presencial, ¿no? Educación no presencial en realidad, entendiendo que las plataformas digitales también son vehículos de educación no formal, que también es importante tenerlo en cuenta. Y yo siempre comento sobre las diferentes plataformas, sea Instagram, sea Facebook, la que sea, que te tienes que hacer a ellas. O sea, llegó un día que yo pensé para mis adentros, creo que ya sé cómo va Twitter, pero llevaba ya tuiteando 2 años. Y si no estás ahí, o sea, es como cualquier otra cosa, es como aprender a conducir. Yo, por ejemplo, soy un Instagramer malísimo, entonces cuando tengo que poner cosas en Instagram, acabo cogiendo el móvil y golpeándolo contra una mesa, así. Esto es horroroso. Pero en Twitter ya sé cómo va, ya entiendo la lógica, más o menos. Es como la escena esta final de Matrix, que ves el código verde, pues es un poco que ves el código verde. Y aún así siempre hay cosas que te sorprenden, porque en Twitter siempre, yo recuerdo cuando empezaba que me decían, tienes que intentar escapar de la polémica. Y yo siempre digo, la polémica te encuentra, no te preocupes. O sea, da igual. Puedes poner una foto de un cielo despejado y decir simplemente buenos días, no te preocupes. Habrá alguien que se moleste. Es garantizado que habrá alguien que se moleste. Doy fe que en Twitter alguien se va a molestar por eso. Es literal. En Instagram también. Lo que pasa es que no te lo pueden decir directamente. Entonces eso es una ventaja.
Pero es un poco así, ¿no? Para mí Twitter es muy interesante porque tiene esa capacidad de inmediatez y porque también, viendo mucho el ámbito anglosajón, en el Twitter anglosajón hay un montón de ámbitos científicos que no se entienden ya sin Twitter, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo que es médico y además es divulgador artístico, cosa que no puedo revelar su identidad, pero tiene una de las cuentas de divulgación artística más importantes de Twitter y él es médico. O sea que yo, lo de la titulitis, no soy una persona... A mí me dicen muchas veces que tengo titulitis, de verdad que no. Es una persona que divulga y lo hace de maravilla, pero es médico. Y él me contaba que para la medicina el Twitter anglosajón, o sea, el Twitter médico en inglés es fundamental. Fundamental, porque tienes neurocirujanas y neurocirujanos que se están contando cosas a tiempo real en Twitter o que los resultados de un estudio los están analizando a tiempo real y que tú te ves eso y que te pone al día, ¿no? En el Twitter en lengua castellana también pasa cada vez más, ¿no? Cada vez hay más personas altamente especializadas que hablan de lo suyo. O sea, que hay otro Twitter más allá de pegarse por el fútbol y por la política. Y creo que ese Twitter es el Twitter interesante. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando pues esa corriente acaba colándose en lo tuyo, ¿no? Y lo que tienes que hacer es ignorarlo, yo creo que es eso. Bueno, ya está. Hay una dinámica distinta, ¿no? Yo siempre digo que la gente que se enfada tanto en Twitter es como si nosotros cogiésemos un día, pasásemos por delante de un bar, entrásemos gritando y diciendo ¡este bar es una mierda! Y nos fuésemos, ¿no? Pues eso es la gente que se enfada mucho en Twitter. No tiene mucho sentido. Está fuera de contexto, pero si les relaja, pues ok. O sea, si no pasa nada. Hay una ventaja. Fijaos que desde que existe Twitter recibimos en el correo electrónico muchos menos PowerPoints de estos con un montón de cosas elaboradas. O sea, la gente ahora vuelca ese tiempo no productivo más en Twitter. O sea que, bueno, algo bueno tiene, por lo menos. Como salida terapéutica, desde luego, más económica. Claro. Vale, volvamos un momento a Javier y con el tema de TikTok porque nos interesa, bueno, no, con algún proyecto de innovación o divulgación cultural que estéis trabajando, algo que puedas contar, algo que estáis trabajando en ello, que todavía no se sepa. ¿Hay alguna sorpresa? Bueno, siempre intentamos estar atentos a lo que está pasando, ¿no? Para ver eso, nuevas formas de comunicar. Probamos con BeReal, pero no cuesta mucho, entonces además no tiene ese alcance. Entonces, bueno, es ir probando, ¿no? De momento habrá que ver si se hace algo con la inteligencia artificial, habrá que ver, no sé, tendremos que ver. O sea, sí que nos interesa ver pues, qué se hace día a día, vemos las noticias como todos, hay que estar un poco, ¿no? en boca de todos. Pero de momento algo así concreto, comunicable, no. Perfecto. ¿Y qué harías tú, Barro, si se cae Twitter entonces, con toda esta movida? Dormir más. Dormir más, pero, por ejemplo, ahí hay muchísimo contenido, ¿no? O eso, ¿qué pasa si se caen las plataformas? Ahí hay un montón de contenido que yo creo que es un debate súper fundamental y también se puede extender a los artistas. Tomad nota, artistas, que tenéis todo en formato digital, en plan de hecho fotos y lo he subido a mi web o lo he subido a mi Instagram y al final mi Instagram o mi web es como mi portfolio, es mi galería. Yo también, lo digo si me dais algún tip, porque yo tengo mi canal de YouTube. Entonces, si se cae todo eso... Descárgalo todo. Ya, lo tengo descargado, pero claro, es una movida, se perderían un montón de cosas. Es que la verdad es que hay que ser conscientes de que todas estas plataformas que tenemos, en el fondo las disfrutamos de forma gratuita, pero no son nuestras, no está en nuestra mano. Nosotros hacíamos desde hace muchísimo unos hilos de Twitter sobre, pues empezamos con... pues la Noche de Reyes, ¿no? De dónde viene, ¿no? En la Noche de Reyes y su representación en la historia del arte, el papel de San José, tal. Hacíamos un montón de hilos de Twitter y los guardábamos todos en una plataforma que se llamaba Storyfy, no sé si os acordáis. Entonces teníamos todo el Storyfy y lo que hacíamos ya era pues compartirlo. Pues Storyfy murió. Entonces todo lo que teníamos ahí, pues... Sí, bueno, te lo descargas, pero al final es un archivo que tampoco vas a utilizar. Y esto es lo que nos pasa ahora con Twitter, ¿no? De repente cierra o viene otra plataforma y te lo cambia y estás vendido. Tampoco puedes hacer mucho, ¿no? En YouTube, por ejemplo, en el museo, antes teníamos todos los vídeos, los almacenábamos de forma interna, pero esto es una locura, la cantidad de espacio que consume y ahora directamente están embebidos desde YouTube, en la página web. Entonces, bueno, pues estás así, ¿no? No hay más. Partir y arriesgar. Sí, es un poco el riesgo. Yo que tengo la experiencia, tengo como doble experiencia, porque yo aparte del trapecio que manejo en Twitter, pues también trabajo en una institución cultural, ¿no? Y una cosa que me interesa mucho también es la dimensión ética de las plataformas, ¿no? Que no nos la planteamos. Como decía Javier, pasa mucho que damos por hecho que esa plataforma es pública, pero en realidad es una plataforma privada de uso público. Y hay unas fronteras.
y hay unas líneas rojas. Ahora ya existen generaciones enteras de ciudadanos y ciudadanas que creen que Twitter o Instagram o TikTok son como el sol y el aire. Están ahí, son ambientales. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Porque en realidad es eso, son privadas y pueden incluso hacer un mal uso de lo que tú estás abasteciendo ahí. Entonces es súper delicado todo esto, ¿no? Yo sí que reconozco que siempre he sido bastante dejado en ese sentido. Yo recuerdo cuando yo empezaba a hacer contenidos más o menos elaborados en Twitter, que gente con más experiencia en Twitter que yo me decía, tienes que guardar los hilos, tienes que guardar los textos. Yo soy bastante dejado, debo decirlo. Solo cosas que me parecen como importantes sí que las intento guardar, pero es un poco por lo mismo, porque al final lo guardas, pues que acabas generando unos archivos que no manejas. Y además es que se queda todo obsoleto muy, muy rápido. Los vídeos, todo, porque ha cambiado. O sea, los ritmos son otros. La forma de comunicarse, de recibir la información. Entonces, Lo has comentado tú, en plan de habría que ver mis primeros vídeos con los últimos. Claro. Creo que eso lo hacemos todos. En YouTube además ahí está la opción de ordenar los vídeos del más antiguo al más nuevo. Y también, o sea, si te ves los primeros vídeos de cualquier youtuber que te guste, de repente dices, ¿qué le pasaba? ¿Por qué hace esto? Y ahora de repente, y luego de repente ves el último y ves que va el tío como una bala, ¿no? Quería preguntaros una cosa muy guay, que es, ¿qué es lo más guay que os han traído las redes sociales? pues bueno, a mí personalmente pues esa comunidad, ¿no? Esa conexión con el público, hay momentos muy, muy entrañables y que hacen que, bueno, pues que te apetezca, ¿no? Ir a trabajar al día siguiente y seguir pues, compartiendo, bueno, pues un poco el arte, ¿no? Porque en el fondo es como una responsabilidad y que ves que da sus frutos, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, cuando el Museo del Prado, bueno, todo cerró, entonces nos centramos muchísimo en lo digital y lo que hicimos fue animar a la gente a que se conectara a los directos de Instagram y entonces compartíamos la pantalla, hacíamos un directo a dos y le preguntábamos qué obra quería ver, ¿no? Entonces estaba yo en el museo, pero en el museo no había nadie, no había luces, había 5 personas, o sea, pues uno de electricidad, otro de climatización, y entonces pues íbamos ahí y había obras que no se podían ver porque no había luz, entonces íbamos a las hilanderas y no se podía ver, era lo que... Pero había una comunión, ¿no? Una cierta catarsis entre ver pues cómo lo estaba viendo cada uno y cómo a través del arte pues todos lo íbamos llevando un poco mejor, ¿no? Y luego esa gente a veces te la encuentras en el museo. Entonces viene y te reconoce y te dice y es algo, pues es muy, muy bonito, ¿no? Sí. El momento en el que diste la cara fue también muy bonito porque todos te conocíamos por la voz y entonces de repente hubo un día que decidiste ponerte delante. ¿Cómo fue eso? Sí, es que habíamos llegado al 1.000.000 de seguidores y entonces, bueno, pues La gente pidió como sorpresa eso. había que hacerlo. Sí, pero todo esto empezó por una decisión bastante inocente, bastante naive, que era que lo importante era que no se asociara el museo a una cara, ¿no? Porque ¿quién es la voz del museo? ¿Quién habla por el Museo del Prado? Pues como mucho la persona que esté dirigiendo el Museo del Prado, ¿no? Si no, ya tiene que ir a título personal. Entonces, bueno, pues la idea fue, pues mostramos solo las obras son las protagonistas, pero claro, lógicamente, si es la misma voz un día tras otro, pues ya está, y al final te van a identificar. Y ahora nos pasa, por ejemplo, con mi compañero Bernardo, que se confunden las voces, ¿no? Entonces, seguimos sin decir quiénes somos cada uno por la idea esta de que es el museo, pero bueno, en principio eso es un poco inocente. Barro y yo sí los distinguimos. Barro, ¿y a ti qué es lo más guay que te han traído las redes? Pues la gente. Hay una idea como un poco negativa hacia las redes sociales, que yo creo que es un cliché y que se va heredando tradicionalmente ante cualquier cosa que sea novedosa. En las redes sociales hay seres humanos y cualquier cosa negativa que tengan las redes sociales es responsabilidad de seres humanos que hay detrás de la plataforma. O sea, las redes sociales no son malignas por sí mismas, ni las plataformas digitales, ni nada parecido. Y a mí personalmente... o sea, si mi yo de ahora le dice esto a mi yo de hace solo 5 o 6 años, que de las personas a las que más quiero en mi vida, más de la mitad las he conocido por culpa de las redes sociales, es un poco locura. Y tengo muchísimos amigos y amigas de antes, ¿eh? O sea, no es que yo viviese debajo de una piedra y tal, pero es verdad que te permite conocer a gente estupenda, como tú, por ejemplo, como Javier. Entonces, que Javier nos conocemos hoy, pero que ¿Sí? ya habíamos estado en 2 charlas virtualmente. Entonces, eso es muy guay. Eso es algo de las plataformas digitales que expanden tu espacio personal y lo llevan pues a una dimensión completamente diferente. Antes que decías que haciendo cosas en directo pasan cosas muy chulas, a mí me pasaron 2 cosas muy chulas en redes sociales. De esas que, o sea, yo soy un historiador del arte normal, como cualquiera, tengo más visibilidad que muchos, pero eso no tiene nada que ver
con que el resto de la gente también se la mereciese. Pero a mí, por ejemplo, hice una vez una cosa muy loca en la National Gallery de Londres, que se me ocurrió tuitear toda una visita a la National Gallery de Londres. Es decir, entrar por la puerta y decir, vale, ¿en qué me fijo yo cuando entro en la National Gallery? No lo hagáis en vuestras casas porque acabé con la muñeca inflamada, literalmente porque fueron 13 horas tuiteando, ¿vale? 13 horas seguidas tuiteando desde el móvil en 2 tandas. Fueron 6 horas y media y 6 horas y media. Y entre las primeras 6 horas y media, cuando yo pensaba, estoy haciendo el idiota, o sea, esto es una tontería que se me ha ocurrido a mí, que soy un friki, la National Gallery me retuiteó diciendo, creo que nadie va a encontrar más cosas de las que ha encontrado el barroquista hoy en el museo. Muchas gracias, ¿no? Y eso dije, jo, qué guay, qué bonito, ¿no? Eso es una interacción en directo. Cuando estuve en el Museo de Málaga, en el Museo de la Aduana, que es un museazo, es precioso, hice lo mismo, es más fácil, ¿vale? Que es más pequeño. Y estábamos viendo una tumba, quien sea de Málaga o haya estado en el Museo de Málaga la conoce, es una tumba de un guerrero, y yo puse una foto de la tumba, es flipante porque está musealizada casi como cuando apareció, y puse la foto, y a los 2 minutos, una de las arqueólogas que había desenterrado la tumba me respondió poniendo las fotos del momento en el que apareció el casco del guerrero. O sea, no sé si hay arqueólogos y arqueólogas en la sala, pero si trabajas en arqueología y encuentras un casco, flipas. O sea, si te sientes Indiana Jones, para toda tu vida ya. O sea, porque normalmente la arqueología no va de encontrar tesoros, va de documentar, y se documenta con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, estratigrafía, muchos objetos. Es un trabajo muy duro, muy difícil y muy laborioso. Y de repente encuentras un casco. O sea, te tienes que morir allí. Es como, ¡ah! Entonces me enseñaron esas fotos y fue muy bonito porque por un momento yo acababa de descubrir la tumba y una de las personas que la había descubierto me estaba poniendo las fotos del momento, ¿no? Y eso pasa en las redes, es muy chulo. De repente estás en un museo y ya no te sientes solo. Y creo que es interesante. Yo siempre pienso, cuando veo vuestros directos, por ejemplo, los del Prado, que hay una cosa que me fascina y es que gracias a los directos hay gente que a lo mejor ni siquiera ha visitado el Prado, pero que conoce a su plantilla de conservadores y conservadoras como si fuera la alineación de su equipo de fútbol favorito. Hoy habla no sé quién, hoy habla no sé quién. Y eso es muy bonito, porque al final esa es la gente que hace posible el museo, ¿no? Hay anécdotas divertidas que me van contando luego cuando pues, te cruzas en la cafetería o lo que sea, de, pues ayer hice el directo, no sabes lo que me ha pasado. Estaba en el probador de Zara y me han dicho, tú eres la restauradora de... Sí, pasa mucho. Eso es muy guay porque Sí. si no, de otra forma sería un personaje totalmente anónimo para el mundo, Sí. ¿no? Porque a la zona de restauración del Prado es uno de los, vamos, o sea, es una cripta maravillosa donde ocurren cosas preciosas, milagros prácticamente, y nadie sabe nunca. Yo he tenido suerte de entrar una vez porque hice un máster allí, pero poco más. O sea que, joder, es que las redes al final Pero es que si se usan bien molan eso es un montón. alucinante, porque el área de restauración del Prado es una de las mejores del mundo. Así, o sea, no es porque estés tú aquí, pero es que lo es. Es real, yo siempre Y lo digo. poder ver a las restauradoras del Prado trabajando es como si pudieses colarte en el entrenamiento del Barça o del Madrid. Mejor, es literal, mucho mejor. y ver lo que hacen. Es una barbaridad. Y esa posibilidad que antes no existía, porque básicamente eso era muy laborioso. Tenía que ser televisión española, que fuese, con unas cámaras. Delante de las cámaras de televisión española, al final, las cámaras vienen un día y la gente no está acostumbrada a hablar para las cámaras. Entonces, ese día, pues las cosas salen como salen. Pero cuando tú en tu trabajo ya te acostumbras, lo que tú decías, lo tienes integrado y ya sabes que, bueno, pues de vez en cuando hablo para las cámaras, la quinta vez, la sexta vez, aquello va fluido y ya explicas realmente lo que haces. Es como cuando Carlos Arguiñano empezó a cocinar en la tele, que era como de, oh, Dios mío, y ahora lo hace todo el mundo, pero al principio era como muy rupturista aquello. Bueno, Elena Santonja lo hizo antes, ¿vale? Con las manos en la masa, que me imagino la logística de aquel programa y tenía que ser una locura. Pero es un poco esa idea, es muy bonita también. Vale, y más cosas bonitas que se puede conseguir con las redes sociales, porque claro, él trabaja para una cuenta que es de una institución, ¿vale? Pero en cambio tu cuenta es privada. Vamos a abrir un melón que me interesa muchísimo, que es que a través de tu cuenta privada y bajo tu exclusiva responsabilidad, porque claro, Javier tiene un equipo que le asesora, que deciden qué van a sacar, qué no van a sacar, y tiene como ciertas pautas. Tú vas un poco a calzón quitado. O sea, tú sí, de repente, a veces te has metido en algún jardín metiéndote con alguna cosa, de algún museo, que... A ver, peleas mucho por la Gioconda, yo lo sé, por ejemplo. El día que la limpien... El día que limpie la Gioconda, te daremos todos... Pero eso nació de casualidad, o sea, eso se puede contar. Cuenta. ¿Queréis que lo cuente, no? Claro. Que la gente de CREA, de la Asociación Profesional de Conservadoras Restauradoras de Arte, y siempre hablo en femenino porque es una profesión fundamentalmente femenina, tenía como este día en el que hicieron como una campaña en Twitter, ¿no? De publica una obra que sepas que necesita restauración. De verdad que yo soy buena persona, ¿eh? Y claro, y me dijeron, jo, si nos echas una mano o si hicieras tú algo así que fuese como muy visible.
Y yo les dije, a mí se me ocurre una cosa que bueno, la gente le va a llamar la atención, pero puede ser cualquier obra, o sea, no es en plan, la ermita de mi pueblo necesita restauración o hay un retablo en mi parroquia que necesita restauración, es que la Gioconda necesita restauración. Entonces, claro, muchísima gente no conocía la Gioconda del Prado, porque si sigues al Prado, pues sabes que existe, pero si no, no sabes que existe. La gente cuando veía el tuit con la Gioconda de París y la del Prado, que es más o menos pues lo más próximo que tenemos a cómo se tendría que ver la Gioconda originalmente, flipaban por colores, que no la conocía alucinaba. Y incluso me preguntaban, ¿pero cómo lo has hecho? O sea, ¿lo has hecho con Photoshop? No, esto es otra Gioconda que se pintó en paralelo a la que está en París, que a lo mejor no tiene tanta colaboración de Leonardo da Vinci, pero eso es una cosa que se discute o no se discute, pero que así es como se tendría que ver la Gioconda, y no del color amarillo así mohoso que tiene, porque en París no les gusta limpiar los cuadros, es un poco característico. Entonces, eso nació así. Y se lió parda. O sea, se lió parda. En realidad eso se lió bastante positivo, ¿eh? Porque claro, como está en español, no vino nadie de Francia a echarme la bronca, lo cual es una ventaja, lo puedo entender. Pero sí, yo tengo una cuenta personal privada y que llevo en mi tiempo libre. Entonces, claro, llego a donde llego. Yo todo lo que hago en Twitter, todo lo que hago en Instagram, todo lo que hago en otros sitios, lo hago en mis vacaciones, en mis fines de semana y en mis tardes, literalmente. Yo no tengo más tiempo. Yo trabajo 40 horas a la semana en un museo y ya es bastante. Pero lo hago también porque aprendo un montón. Y haciendo los procesos y preparando un hilo o lo que sea, yo aprendo una barbaridad. De hecho, normalmente, una cosa que creo que no se acaba de entender a veces de cómo algunas personas usamos Twitter, yo uso Twitter como espacio para pensar en voz alta. Y a veces lo que estoy haciendo es simplemente pensar en voz alta. Y me interesa mucho lo que la gente responde, aunque no estén de acuerdo. De hecho, si no están de acuerdo, mejor, porque así veo otros puntos de vista diferentes del mío. Y otra de las cosas que se montó parda también, y también creo que en positivo, fue lo de la Leona, ¿no? ¿Qué pasó ahí también? Que os unisteis unos cuantos. ¿Qué pasó? Cuenta esta anécdota, porque no sé si hay mucha gente que lo sabe. A ver, lo de la Leona fue como casualidad, en realidad, ¿no? Porque la cosa fue de Luis Pastor, que es un artista y diseñador gráfico, que vive en Luxemburgo, como todos los youtubers, que un día, visitando el Prado, el Museo del Prado, descubrió que el Museo del Prado tenía un cuadro de Rosa Bonheur que era propiedad del Prado, que no era prestado, ¿no? Que era del propio Museo del Prado. Y la responsabilidad fue suya, sobre todo. Y que no estaba expuesto. Y que no formaba parte de la colección permanente, ¿no? En ese momento, él hizo un cómic que es muy bonito de ver, muy sencillo, muy gráfico y con un mensaje muy potente, ¿no? Hablando de la necesidad de referentes. Creo que era un cómic muy bonito. Y aparte creo que fue bonito porque no había ningún tipo de intención, como digamos, de ataque, ¿no? Era simplemente como una intención completamente constructiva. Yo trabajo en un museo. Los museos hacemos estudios de públicos, se hacen encuestas. Se le pide al público que visita tus salas que cubra encuestas para saber qué opina. Bueno, pues Twitter e Instagram también sirven para saber qué opina el público. No necesariamente tiene que tener el mismo valor la opinión de una persona que cubre una encuesta en un papel que la opinión de una persona que te pone un tweet. Si la opinión es estructurada, es educada y ya, pues no tiene mayor problema, ¿no? Cuando Luis hizo esto, Luis y yo nos llevamos muy bien, nos mandamos podcast, no queréis ver nuestra cuenta de WhatsApp, porque yo soy pesadísimo, yo soy el de los audios de 10 minutos, ¿vale? Me supera. Pero es muy guay, porque así lo puedes oír cuando quieras. Y cuando hizo eso, pusimos este hashtag de una rosa para el Prado, ¿no? Y de repente se disparó. O sea, fue una cosa que se desmadró muchísimo. Salió en prensa, yo hablé de ello en la radio, que creo que eso también fue un momento bonito, ¿no? Y al final, lo importante es simplemente que se visibilizó una idea, que creo que es bonito, ¿no? Que creo que es bonito que la gente sepa lo que hay, porque los museos públicos son de todos. Entonces, que la gente se preocupe por eso, creo que es bonito. Al final el museo decide colocar el cuadro en la colección permanente, pero creo que lo bonito no es que se coloque el cuadro o no en la colección permanente, creo que lo bonito es que la gente le importa ese cuadro. Es un poco ese proceso, ¿no? Hay muchos cuadros que se cuelgan y se descuelgan de las paredes del Prado cada semana o cada mes. Es una barbaridad. Y no hay... Claro, los museos están vivos, no es una cosa consolidada. Yo recuerdo que me llamaba mucho la atención porque había gente que se enfadaba mucho con esto, ¿no? Yo creo que fue una de las semanas en las que más odio recibí nunca en Twitter. Fijaos que era algo completamente blanco, o sea, no era nada malo, ¿no? Pero hay gente que se enfada mucho con esto. Y había gente que repetía como una misma idea, que es como, van a tener que descolgar una obra maestra del museo para colgar eso. Y yo pensaba, los museos tienen miles de cuadros y se mueven constantemente. No va a pasar nada. O sea, no se va a hundir el mundo, no se va a caer el suelo debajo de tus pies, o el cielo encima de nuestras cabezas, como Asterix y Obelix. No va a pasar nada, ¿no? No van a quitar
quitar las meninas para poner el león de Rosa Bonheur tranquilo, o sea, eso no va a pasar, ¿sabes? Sería muy radical. ¿Sabes? Hombre, esto, Sara, por poner un poco de contexto ya de la parte que nos toca en el museo. Por alusiones, ¿no? Por alusiones. Sí, no, realmente fue una cuestión de tiempos, porque esa obra se iba a colgar. Lo que pasa es que se estaba reservando porque iba a ser la obra estrella, precisamente, de la exposición Invitadas. Entonces, para sacarla como con todo el esplendor y entonces poner el foco, vamos, se estaba esperando a que fuera eso, a que se inaugurara Invitadas, que luego lo que pasa es que, bueno, con toda la pandemia y tal, pues se retrasó y entonces esto fue justo en mitad. Porque además el propio museo yo lo había sacado antes en los itinerarios de La mirada del otro, o sea, ya se había estudiado y estaba todo programadísimo. Pero sí que es cierto que, bueno, al final, pues dices, bueno, pues lo sacamos antes, si ya lo han... Salió justo antes, además, del estreno de la exposición temporal de Sofonis Banguisola y Lavinia Fontana, Historia de dos pintoras. Salió justo y después a la semana así salió Angelica Kaufman también, que fue como una celebración total de decir, vale, madre mía, ahora hay un montón de mujeres, bueno, un montón, unas cuantas mujeres más de lo que estamos acostumbrados. No hay muchas, No hay porque muchas, pero no ahora tenemos una hay colección muchas mucho. más. Sí, sí, Ahora claro. nos acercamos a la ventana, ¿eh? No, y más, y va a haber más, o sea, está sin duda, o sea, es una dirección, es algo que es necesario porque a nivel de sociedad estamos ahí, pero es que hasta hace nada no estábamos ahí. La exposición de Clara Peters, que la hace el Museo del Prado, es la primera monográfica que se hace. Hasta entonces a nadie le interesa Clara Peters. O sea, no es una cosa... Entonces, es que vamos lentos, pero es que la sociedad está yendo muy lenta, ¿no? Pero está muy claro la intención es esa sin duda, ¿no? Y luego dentro de las posibilidades también que tiene un museo como el Prado, que bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Tampoco sacar ese tipo de arte, pues porque o las obras que tienes no son o no se conserva tan bien o son del siglo XIX, pero no son especialmente las mejores o no se han cuidado bien, precisamente, ¿no? Pues por toda esta problemática de la que hablábamos, en comparación con otro tipo de museos más modernos, ¿no? No te preocupes porque en Arcos solamente hay un 7% de mujeres artistas expuestas, ¿eh? Y estamos este año aquí. ¿Me puedo meter en el charco? Métete, Bueno, métete. ya te has metido tú un poco, porque estamos en una feria de arte, quiero. Claro, claro. Venga, dale. Yo que soy más como más asociado al gremio del arte clásico, es verdad que es importante que los museos relean sus colecciones, los museos de arte clásico, pero es que los museos de arte contemporáneo y de arte vivo, de arte actual, están en situaciones muy parecidas en muchos casos y ahí no hay excusa. Porque en un museo como el Prado o un museo de arte tradicional tienes la colección que tienes y compras como compras y al ritmo que se compra, que no es muy alto, porque además hay incluso una visión distinta de la sociedad. Una de las funciones de los museos es adquirir obras de arte, pero parece que en determinados contextos económicos, cuando un museo adquiere obra de arte es como que todo el mundo levanta la ceja, en plan, ¿nos estamos gastando el dinero en arte? Pues sí, nos estamos gastando el dinero en arte. En otros países eso está más asimilado. Pero en la creación actual, la representación de mujeres es también muy mala. ¿Quieres que no te inviten el año que viene? Y ahí no hay excusa, quiero decir. O sea, ahí no hay ninguna excusa de ningún tipo. O sea, ya está. No me voy a meter más porque me caliento. Ya está. No, y me es real, conozco. es real. Lo hemos hablado. Pero es la realidad. Hemos echado balones fuera, hemos hablado de Arco, o sea, que no pasa nada. Pero sí, hay que equilibrar las cosas porque luego además en las facultades, tanto en Bellas Artes, ayer lo hablaban todas las artistas que pasaron por aquí, lo hablaban de, es que en la Facultad de Bellas Artes somos mayoría de mujeres aplastante y luego los hombres son los que están vendiendo, o galeristas, historiadoras también, somos muchas más que historiadores en la carrera. Y luego pasa lo que pasa. Pero bueno, vámonos ya para cerrar, ¿vale? Antes de que empecéis la rueda de preguntas. Voy a hacer solo 3 preguntas, así que empezar a pensar, porque no tenemos tiempo, que nos tenemos que ir a comer. Pero voy a hacer rápidamente unas preguntillas que voy a ver, por favor, para toda esta gente que quiere abrirse cuentas, que tienen un Twitter o un Instagram o algo así, que quieren empezar a hacer cosillas. Joder, ¿algún truquito? ¿Algo que sepáis que funciona fijo? Tú que has dicho que has sabido desentrañar el algoritmo de Twitter. Algo, a mí me dijiste un día, no pongas emojis. Los emojis... Me escribe y me dice, no pongas emojis en tu hilo. Y yo, ¿por? A mí me gustan. Los emojis los carga el diablo. Hubo una época que sobre todo las cuentas institucionales más de áreas administrativas, si os acordáis, llenaban los tweets de emojis para todo. Los emojis están guays como herramientas narrativas. Funcionan muy guay cuando los incluyes en lo que quieres contar, ¿no? Y yo no los uso del todo bien, hay gente que lo hace mejor. Yo creo que sobre todo paciencia, o sea, es que es así, paciencia y desdramatizar, que al final Twitter no deja de ser una mesa camilla muy grande, con mucha gente, que a veces pasan cosas en Twitter que parece que se ha montado, no sé, una guerra,
literalmente, y es como, tranquilo todo el mundo, por favor, que no ha pasado nada, o sea, no ha pasado nada. Parece que se ha acabado el mundo, porque alguien ha puesto esto, porque se ha hecho lo otro. Yo creo que hay mucho drama en Twitter, en ese sentido es muy barroco, por eso me gusta. Pero con un poquito menos de drama, yo creo que bien. Y una cosa que siempre le digo a mi alumnado cuando me toca es que busques la plataforma que más se parezca a ti, que parece como muy evidente, pero a veces no se hace, ¿no? Y probando descubres que, pues, que se me da bien Twitter o que se me da bien TikTok. Pues TikTok. Aprovecha tus talentos naturales, porque de esto no se vive. Entonces, como de esto no se vive y lo vas a tener que hacer en tu tiempo libre, cuanto menos tiempo te cueste, menos esfuerzo, mejor. Esto ya no estoy hablando, claro, de gestión profesional, gestión de redes. Estoy hablando de gente que lo está haciendo como complemento profesional a su perfil profesional, que eso es muy frecuente y cada vez más, o simplemente por afición o por amor al arte. Sí, yo diría honestidad. O sea, honestidad y que te apetezca contar algo de verdad, ¿no? Ahí es cuando realmente comunicas y cuando llegas a la gente. Si lo haces un poco por hacer o porque tienes que, entonces se nota, ¿no? Y una vez, si eres honesto y de verdad te apetece contar algo, porque de verdad te gusta, pues ahí la calidad de que lo hagas mejor o peor, bueno, se va a compensar un poco con esa pasión, ¿no?, que puedas tener dentro. Y luego también eso ayuda a ser más directo, ¿no?, y a contar las cosas sin tanto rodeo, ¿no?, a ir un poco a la clave. Yo diría eso. Habéis tomado nota, ¿no? Vale. Y yo creo que tengo más preguntas por aquí. Así, bueno, ¿tenéis alguna para completar, ¿vale? Os voy a poner unas frases que tenéis que completar, ¿vale? Twitter para la divulgación cultural en redes es... Esto suena a examen de inglés, ¿eh? Para eso eres profe. ¿Esto qué es el to have o to be? No sé, esto lo tengo aquí puesto Twitter y para voy la a hacer. divulgación cultural en redes es Es para dar tiempo al público que piensen que os quieren preguntar. más preciso de lo que pensamos. Es más preciso, eso es verdad. Yo he escuchado muchas veces, o leído, no he escuchado, esto no es un debate para Twitter, ¿no? En Twitter puedes debatir con mucha precisión si quieres, porque tienes espacio de texto. ¿Qué pasa? Que tienes que acotar. Entonces, acotar es bueno también. Sí, no, Twitter en realidad está guay por eso, porque por mucho que alguien te odie, solo te puede odiar en 280 caracteres. El siguiente tweet ya requiere de un extra de cabreo, y llegar al tercero ya requiere mucho extra de cabreo. Entonces, más de 600 caracteres es raro que te echen. En Facebook es la locura, porque es como, lo que tú quieras. O sea, la gente, yo recuerdo que hay gente que echa unas filípicas en Facebook de cuando entraba en Facebook. Entonces, yo diría eso, que es más preciso de lo que pensamos. Y bueno, pregunta para Instagram, porque claro, por te toca. Instagram para la divulgación cultural en redes es... Es una herramienta muy potente y que te permite llegar a un público pues casi insospechado, ¿no? Ajá. Fantástico. ¿Alguna pregunta? Venga, que solo... Mira ahí, mira, muy bien. Pues espera un segundo que voy con el micro. Ahora de repente me convierto en azafata y voy hasta aquí. Y entonces te entrego el micrófono. Muchísimas gracias por la pregunta. Un aplauso para... Hugo. Un aplauso para Hugo. Bueno, primero, gracias por la presentación. A mí me interesaba saber un poco el tono y la preferencia en una plataforma que sea Instagram, por ejemplo, hablando sobre un museo, porque me puedo imaginar por qué no, o sea, qué tono puede ser algo gracioso, puede ser político, puede ser provocativo. O sea, me podría imaginar por qué no el Museo del Prado se inventa que un activista ha atacado las meninas o que alguien ha cerrado las puertas de, yo qué sé, del Jardín de las Delicias, o sacar perfiles a la luz de personas que trabajan de noche en el museo. O sea, digo, ¿dónde está la preferencia? ¿Dónde está el tono? O si no es solo llamar la atención o llamar a los jóvenes a que se involucren más en un museo, también, no sé, hay un montón de edades, pero digo, ¿dónde está cuál es el tono? Si es gracioso, es real, es subjetivo, o no sé si queda claro un poco la pregunta. Bueno, el tono es una de las cosas más difíciles, más complicadas para una institución, y sobre todo una institución con el Prado, con el peso que tiene detrás, con todo el imaginario que puede tener en la cabeza de cada uno, ¿no? Todo lo que puede representar. Entonces eso es, y también va evolucionando con los años. Cuando empezamos en Twitter, que es hace ya, pues no sé, 2009 sería, los primeros tweets se hablaba de usted a la gente. Y no era una cosa muy obvia, porque si hablabas de tú, se quejaban de cómo el Museo del Prado me está hablando. ¿Te dejo este? Este va guay.
mientras tanto. Claro. El problema de las pilas. No, no se oye. Sí, ahora se oye. Entonces, sí, el tono es muy difícil. Entonces, nosotros lo que intentamos buscar es, no puede ser, el Museo del Prado es el Museo del Prado, no puede ser un colega, no puede ser alguien, pues porque ya está hecho. O sea, si es una marca que empieza de cero, ahí, bueno, pues tiene más libertad, pero ahora no, ya está, en el imaginario, ¿no?, colectivo. Entonces, sí que lo que intentamos hacer es humanizarlo, porque sí que es cierto que la visión del edificio, Velázquez, Goya, pues impone un poco. Entonces, a través de mostrar al día a día de la gente, bueno, pues conectas, ¿no?, porque tienes esa empatía. Y lo que buscamos es eso, tener un tono accesible, pero siempre con rigor, y luego pues que es el Museo del Prado, no es tu amigo tampoco, es un lugar donde tienes que estar, pero no eres amigo del Banco de España, o sea, es que no es... Entonces, bueno, es complicado, pero buscamos esa línea amable que no asuste, ¿no?, porque es uno de los problemas que puede tener el Prado, ¿no?, ese primer acceso, ese primer encuentro, con hacerlo un poquito más amable y bueno, y va evolucionando. Si quieres un tono guay, métete en mi Instagram. Publicidad encubierta. Perdón, bueno, o el Twitter de Barro. Yo no me traje la camiseta de promo. Ah, yo he aprovechado ahí mi momento spam. ¿Cómo se llama usted, señorita? Yo soy Espido y os quería hacer 2 preguntas. Ya que me han dado el micro, aprovechar. La primera es, habéis mencionado la influencia anglosajona como referencia en los modos de comunicación. Y habéis mencionado en particular 2 que me llaman mucho la atención. Una de ellas es el cómo, es decir, describir los procesos, y otra de ellas es la atención a los detalles, es decir, aquello que se nos escapa de una forma o de otra. ¿Hay diferencias a la hora de comunicar para un público latino, mayoritariamente de habla hispana, y en el anglosajón? ¿Cuál es el futuro, aparte de esas dos grandes temáticas, para comunicar dentro de nuestro entorno? Y la segunda es, hablando de nuevas formas de comunicar, ¿cuál es vuestra opinión acerca de las exposiciones inmersivas? Que están ahora mismo... ¿Me tiro? ¿Me tiro a las 2 piscinas? Muchas gracias, un aplauso para Espido Freire. Bueno. Aplauso, no sé, es que las preguntas son difíciles. Sobre las inmersivas. Yo creo que las exposiciones inmersivas son muy útiles. Me da la sensación de que no se explotan todavía. Es decir, tenemos una visión muy eurocéntrica de todas las cosas, porque somos europeos. Entonces, como europeos, tenemos una visión eurocéntrica. No hay que morirse, pero hay que saberlo. Entonces, nosotros tenemos una valoración del patrimonio cultural, del patrimonio pictórico, del patrimonio escultórico, que es ir allí y tocar la obra. Que nos traigan a Leonora Carrington a Madrid para ver sus cuadros, que está guay. Pero en buena parte del mundo, la posibilidad de ver un Goya es 0. La posibilidad de ver un Frida Kahlo en España es 0. Entonces, esa idea de las inmersivas creo que abre un abanico que no solo va a nuevos públicos, que también hay gente que está dispuesta a pagar 20 y pico euros para ir a una inmersiva y no a pagar la entrada del Prado, y es así, y hay que entenderlo, y hay que entender cómo funciona. Y a mí me parece un campo muy interesante, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que, y yo no soy público perfecto, no soy público objetivo para las exposiciones inmersivas, pero me parece que es un campo interesante donde me parece que hay muchas cosas por hacer. Y sobre los lenguajes, yo creo que lo próximo, me da la sensación, son 2 cosas. Creo que lo próximo es una especialización cada vez mayor de la información y más extensa. Ahora mismo, por ejemplo, en inglés está funcionando muy bien Substack, que no sé si conocéis Substack, que es como una especie de plataforma de texto que utiliza mucho la gente de publicidad y prensa y mucho la gente de literatura. Substack es básicamente una especie de suscripción de correo, es como una especie de Patreon, pero para creadores y creadoras de texto. Entonces, si tú eres, por ejemplo, una reportera especializada en arte, puedes tener tu Substack y la gente te paga una pequeña cantidad para suscribirse y recibe cada 15 días o cada semana o cada mes artículos tuyos. Es como una especie de patrocinio directo. Es un mix entre Patreon y un blog, ¿no? Pero con una cuenta de correo que te lo envía directamente. Me parece muy interesante y me parece, por lo que yo veo en el ámbito anglosajón, que eso está girando mucho incluso hacia la divulgación premium. Que ya hay divulgadores y divulgadoras en España que lo están explorando, como Jaime Altozano, por ejemplo, que es un poco esa idea de
contenidos a medio camino entre el entretenimiento y entre la formación, con unos estándares muy altos de calidad y de producción. Eso es lo que yo creo, desde mi opinión. Yo continúo con la respuesta. Yo creo que también los públicos son muy diferentes. En el fondo, el público español está más ligado se parece más al público francés, ¿no? De una cultura más pública, más un acceso para todos. En cambio, el público anglosajón tiene el marketing metido dentro. Entonces, la forma de comunicar a uno y a otro es diferente, ¿no? También es curioso, por ejemplo, los vídeos que se ven muy claramente, los vídeos que son de instituciones anglosajonas, porque tienen esa parte de como, a ver, ¿cómo diría yo? No improvisación, pero como muy relajado, pero a la vez está muy tenso y muy controlado todo, ¿no? Es como esa sonrisa estupenda, pero a la vez muy controlada, cosa que en los museos españoles y franceses no tenemos, ¿no? Yo creo que vamos un poco por caminos diferentes. En España quizá pues vamos cogiendo cada vez más del mundo anglosajón porque necesitamos, ¿no? Necesitamos pues más ingresos y bueno, aprender de estas técnicas de marketing que no están nada mal, ¿no? Y la parte de las inmersivas, yo creo que son experiencias diferentes. Creo que una buena exposición inmersiva puede aportar mucho, puede abrir las ganas de ver la obra, puede aportar mucho conocimiento, puede ser una obra de arte en sí mismo. El problema quizá es ese boom de inmersivas que hay, ¿no? Que a veces pues, se queda muy corto y que es ese negocio, ¿no? También como hablaba Miguel Ángel, yo creo que estamos en un momento en el que esto es como el cine, ¿no? Que de repente pues, ves los obreros saliendo de la fábrica o el tren así. Entonces, bueno, bien, pero ahora dices, wow, qué guay, ¿no? Pero luego vas a necesitar un poco de relato porque ya sí, los colores ya los he visto, ya he visto, yo qué sé, pues la imagen de este artista así gigante. ¿Qué más, no? O sea, ¿cuál es la historia? Es fundamental la historia, el relato que te cuenten, porque si no, después del choque inicial, es como las películas 3D, ¿no? Guay, pero luego ya dame algo más, ¿no? Cuéntame algo, necesitas una historia detrás. Consideramos que Espido ha hecho 2 preguntas y así son las 3, o alguien quiere alguna más. Ah, mira, ¿eh? ¿Cómo agobia el decir que solo tenéis 3? Gracias. Hola, mi nombre es Iyargi. Yo os quería preguntar sobre con el objetivo un poco de comunicar el arte y llegar a tener más alcance, ¿qué rol pensáis que pueden tener las colaboraciones o incluso pues, partnership con marcas o este tipo de acciones? Yo no me había preparado las preguntas difíciles. Creo que es interesante. Creo que cada vez se naturaliza más, claro, yo lo digo desde la ventaja de que no solo, como decía Sara, yo llevo una cuenta que es mía personal, entonces si meto la pata es cosa mía y es mi problema. Y además tengo la ventaja, que es una enorme ventaja por otro lado, de que lo hago porque me apetece. Entonces yo no gano dinero con lo que hago en redes y eso también es importante, porque me da una gran libertad. Me permite decir literalmente lo que quiero decir. Pero creo que cada vez se entiende más que las redes y lo que haces en redes es un trabajo. No hablo de mi caso, hablo en general. Y entonces me parece que es muy interesante la cultura de colaboración. Yo hace un par de años me tocó comisariar una exposición sobre innovación y recuerdo que, hablando con una persona que es de las personas más innovadoras en el sector de la hostelería en España, es una persona que tiene una bodega, tiene producto de proximidad, me decía que en España nos pasa una cosa y es que somos alérgicos a colaborar con la competencia. Y él me decía que es una equivocación, porque cuanto mejor le vaya a la competencia, mejor te va a ti. Porque si a la competencia le va bien, significa que hay interés por lo que tú también estás vendiendo. Y aquí todavía pasa un poco eso, ¿no? Pasa de, quiero enseñar lo mío, pero no lo de esta persona que hace algo parecido a lo mío, cuando en realidad es más un ecosistema, ¿no? Ejemplo, muy loco, pero del ámbito cultural, el thriller. Hay montones de autores y autoras de thriller y les va bien a un montón de autores y autoras de thriller. No es en plan, yo solo quiero vender mi thriller, sino que al final, si la gente que se compra ese thriller se compra el de aquella otra persona, el de aquella otra persona, el de aquella otra persona, al final hay un sector. Fijaos lo que pasó en los países nórdicos, que ahora parece que todos son asesinatos. O sea, tú ahora te vas a Estocolmo y es literalmente que te vas a encontrar un cadáver en cualquier sitio porque no hay más que asesinos en serie. En Suecia, en Noruega, en Islandia, todos son asesinos en serie, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó un sector alrededor de todo esto, que es potentísimo. Y a día de hoy está el thriller asiático, el thriller estadounidense y el thriller nórdico, en audiovisual y en literatura, ¿no?
Y me parece que la colaboración es parte de esa cultura. Yo, como tengo un pie metido en la música, hay mucha gente de música que empezó y se hizo un nombre en la colaboración. Intérpretes que antes de tener su propio disco, yo soy muy antiguo, habían tocado en 25 sitios con 25 personas. Y eso es algo muy interesante porque también genera esas sinergias cruzadas de cuando esa persona quería llevar a cabo su proyecto, tenía 25 personas que podían colaborar también, ¿no? Yo creo que la cultura de la colaboración es algo a lo que nos vamos asomando poquito a poco y me parece muy interesante, porque al final son intereses compartidos. Sí, yo creo que es muy interesante cuando tiene sentido. O sea, las colaboraciones, hay muchas veces también hay una cultura de colaborar por colaborar. Esto es otra cosa también, no sé si es un melón que abro, pero lo de que se dice mucho en redes, ¿no? Lo de generar conversación. Ya. No, yo no quiero generar conversación. Yo quiero generar conversación, yo quiero que se hable de ciertas cosas. A mí que hablar de la lista del supermercado por hablar, entonces esto es un poco igual, ¿no? O sea, tiene que tener sentido, porque las colaboraciones hay una parte que no se dice que cuesta más, cuesta mucho más trabajo. Ponerte de acuerdo con alguien, ponerte de acuerdo los dos intereses de las diferentes instituciones o de las diferentes personas que vayan a colaborar, hay un trabajo bastante, bueno, es un esfuerzo más, ¿no? Entonces tienes que saber si lo puedes asumir o no. Y luego, por otro lado, sí, o sea, a mí me parece muy interesante siempre en la historia del arte, ¿no? Siempre se ha colaborado unos pintores con otros. Se me da bien los paisajes, a ti las figuras, pues nos juntamos y esta obra vale más, ¿no? Entonces, eso sin duda. Nosotros sí que nos gusta colaborar, pero nos gusta colaborar mucho con gente de otras materias, ¿no? Pues gente que habla de, bueno, con Eduardo Barba, ¿no? Que habla de botánica o con un médico o hablando de moda. Entonces, eso es muy, muy interesante. Pero hay que ser consciente de que implica más trabajo y posiblemente más problemas. Entonces, tiene que merecer la pena. Y tienen que aportar las dos partes, ¿no? Que también llegan muchas colaboraciones en donde, bueno, o sea, yo entiendo perfectamente lo que ganas tú, pero no me queda muy claro qué gano yo. Entonces, claro, eso también hay que medirlo. Vamos a la última pregunta porque hay que irse a comer. Ok, y prefiero dejaros con ganas de más, para que aplaudáis con fuerza. ¿Tu nombre? Pablo Miguel. Pablo Miguel. Hola, ¿cómo están? Javier, mucho gusto. Alba Roquistas, que siento que lo conozco porque tomé el curso de TER, de arte, y estás tú ahí. ¿Te ha gustado? Sí, total, full. Vimos tu nombre y por eso fue que nos quedamos, la verdad. Yo quería preguntarles más cómo hacia futuro. Yo siento que es una pregunta más corta, de pronto más fácil. ¿Cuál es de pronto un tema o un objetivo o un reto que les gustaría, digamos, abordar en su trabajo desde el Prado y también como en tu carrera como divulgador en los próximos, no sé, 2, 5 años? Viendo también cómo está cambiando la cultura del arte en los jóvenes y el mundo del arte en sí. Pues básicamente, bueno, consolidar una idea que es que llevamos ya bastante tiempo con esto, que es que el Museo del Prado es un museo con vocación internacional. Entonces, el museo, hay mucha gente, muchísima gente que nunca en su vida va a poder pisar el Museo del Prado, porque el Museo del Prado está en Madrid, Las Merinas está en la Sala 12, en Madrid, y si tú vives en Guayaquil y no tienes los medios para visitarlo, pues ya está, es que no hay. Y la gran mayoría de gente no va a poder visitarlo nunca. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para llegar a toda esa parte de la población, ¿no? Y porque es también nuestro deber. Entonces para eso hay que consolidar mucho más toda la parte digital de los museos, y es un reto de infraestructura y es un reto en donde se tiene que implicar, bueno, pues que le toca también a la administración pública y dotar de recursos. Y como digo, el Museo del Prado, por supuesto, el resto de instituciones públicas, el resto de museos. Hay un hueco ahí que se tiene que ir llenando. Yo, sobre todo, para mí hay un reto tecnológico que es intentar, pues un poco como la pregunta de antes, ¿no? Ver hacia dónde va la tendencia, pero en el caso tecnológico específicamente me interesa mucho la creación digital. Y luego un reto también de relato. Tengo la sensación de que el tipo de relato que yo generalmente produzco es un relato que en general es para personas adultas. Y me interesan mucho los otros relatos, ¿no? Sigo pensando que tenemos ciertas carencias casi como endémicas en la comunicación
hacia la gente realmente joven y hacia la infancia de determinados contenidos, ¿no? Y por eso para mí, antes lo decía Sara, estar en un formato como el condensador de flujo de televisión española es muy guay, porque te escribe la gente y te dice, todos los sábados por la mañana nos lo ponemos en familia y fíjate, es el único programa que mi hija de 8 años ve así de atenta y te mandan fotos y es muy bonito, ¿no? Entonces ese modelo de formato me parece muy interesante, porque no es intuitivo, ¿eh? Nosotros, bueno, lo puede contar Sara también, cuando empezamos con el programa, mucha gente nos decía, es que habláis muy rápido, es que vais como muy rápidos. Y sin embargo, la gente de menos de 18 años nos dice, vais justo a la velocidad que yo necesito. Entonces es como, hay brechas generacionales que son muy difíciles de ver. Y creo que esa brecha es algo que me interesa particularmente, porque al final acabamos divulgando algo que es muy parecido a nosotros y a nosotras. Y ver más puntos de vista sobre lo que haces me interesa mucho y ver cómo puedes diluir poco a poco esas fronteras en la medida de lo posible. Una de las cosas que voy a añadir yo por alusiones es el tema de los referentes, que los historiadores hemos tenido solo a Indiana Jones. ¡Epa! ¡Epa! Es que hablo de Harry y me pongo loca. Y nada, y eso, y lo del condensador de flujo, por ejemplo, mola mucho porque de repente que venga alguien y te diga eso, que lo vemos por la mañana porque a las 10 de la noche es un poco tarde para los niños, pero mi hijo se lo ve o mi hija se la ve y ahora quiere ponerse el pelo rosa y estudiar historia. Y entonces es como... Eso mola. Entonces, bueno, pues es muy guay todo eso. O sea que todo el mundo, evidentemente, la frase de mamá quiero ser artista, pues es genial, pero que mamá quiero ser historiadora del arte o historiador, pues es súper guay. Así que nada, dicho todo esto, un aplauso muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias, iros a comer, descansad y nos vemos a las 6. De 6 a 7 y de 7 a 8 tenemos 2 charlas más con artistas que van a volar todas un montón, ¿vale? Así que nada, pues eso. Muchísimas gracias.